Buenos días con todos estimados estudiantes, es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este auditorio para continuar con nuestra inmersión en el fascinante mundo de la bioestadística aplicada a las emergencias médicas. Por favor, tomen asiento y mientras se acomodan, quiero que piensen por un momento en la enorme responsabilidad que cargarán sobre sus hombros cuando estén a bordo de una ambulancia, porque no solo llevarán equipos y medicamentos, sino que llevarán la capacidad de generar datos que pueden cambiar el destino de la salud pública en nuestro país. Hoy vamos a adentrarnos en el contenido 2 de nuestra primera unidad, un tema que a primera vista puede parecer árido, pero que es el cimiento absoluto de cualquier decisión clínica y administrativa que tomen, las variables y las escalas de medición. Quiero que empecemos rompiendo un mito muy común, la idea de que medir es simplemente anotar números en un papel, porque en el contexto de la atención prehospitalaria en Ecuador, medir es un acto de supervivencia y justicia. Cuando ustedes están en la escena de un accidente de tránsito en la vía perimetral de Guayaquil o en la Panamericana Norte, llegando a Ibarra, cada dato que recolectan, cada signo vital que registran y cada casilla que marcan en el formulario 002 del Ministerio de Salud Pública se convierte en una variable. Y esa variable tiene un comportamiento, una naturaleza y unas reglas de juego que, si no comprendemos, terminaremos cometiendo errores garrafales no solo en la atención del paciente, sino en la gestión de todo el sistema de emergencias. Vamos a desglosar esto desde la raíz. En estadística, todo lo que observamos y que puede cambiar de un sujeto a otro se llama variable, pero no todas las variables son iguales y tratarlas como si lo fueran es el primer pecado capital del investigador y del clínico. Imaginemos que estamos llenando nuestra hoja de atención. Nos encontramos primero con variables que no son números, que no representan cantidades, sino cualidades, atributos o etiquetas. A estas las llamamos variables cualitativas. Y dentro de este grupo tenemos una distinción fundamental que deben grabar en su memoria: las variables nominales y las variables ordinales. Pensemos en las variables nominales. Su nombre lo dice todo, sirven para nominar, para dar nombre. No existe un orden, no existe una jerarquía, simplemente son categorías mutuamente excluyentes. Un ejemplo clarísimo de su vida diaria profesional será cuando registren el género del paciente, masculino o femenino, o el tipo de seguro que posee, si es IES, ISPOL, ISFA o MSP. No podemos decir que el IES es más que el MSP en un sentido matemático, simplemente son diferentes. Otro ejemplo vital en nuestro medio es el mecanismo del trauma. Cuando ustedes lleguen a un siniestro y reporten si fue un choque frontal, un volcamiento, un atropello o una caída de altura, están manejando una variable nominal. Estas variables son fundamentales para la epidemiología porque nos permiten clasificar los eventos, pero matemáticamente son limitadas. No podemos sacar un promedio de volcamientos, solo podemos contar cuántos hubo, es decir, calcular frecuencias. Ahora demos un paso más hacia la complejidad con las variables cualitativas ordinales. Aquí seguimos hablando de cualidades, pero la magia radica en que ahora sí existe un orden lógico, una jerarquía implícita, que nos dice que una categoría es mayor, o mejor, o más grave que la otra, aunque no sepamos exactamente por cuánto. El ejemplo por excelencia en su carrera es el sistema de triaje que utilizamos en incidentes con múltiples víctimas o en la recepción de emergencias. Cuando ustedes clasifican a los pacientes con colores, rojo, amarillo, verde y negro, están usando una escala ordinal. Sabemos perfectamente que un paciente con etiqueta roja está más grave que uno con etiqueta amarilla, y que el amarillo requiere más atención que el verde. Existe un orden de prioridad indiscutible, sin embargo, y aquí está la trampa. No podemos cuantificar la distancia entre ellos. No podemos decir que el paciente rojo es el doble de grave que el amarillo, simplemente es más grave. Otro ejemplo clásico es la escala de dolor análoga visual, cuando se la categoriza en leve, moderado y severo. Hay un orden, pero la distancia entre leve y moderado no es necesariamente la misma que entre moderado y severo. Una vez que hemos entendido las cualidades, crucemos el puente hacia el mundo de los números reales, hacia las variables
cuantitativas, aquí es donde la bioestadística se vuelve potente porque podemos aplicar operaciones aritméticas complejas. Dentro de las cuantitativas, tenemos dos niveles de medición que a menudo se confunden, pero que tienen una diferencia filosófica y matemática abismal: la escala de intervalo y la escala de razón. Hablemos de la escala de intervalo. Esta es una escala numérica donde el orden importa y la distancia entre los valores es constante y significativa, lo que nos permite sumar y restar, pero tiene una característica muy peculiar y a veces peligrosa. El cero es arbitrario. El cero no significa ausencia de la variable. El ejemplo más cotidiano, aunque no siempre aplicable a la fisiología humana en términos de supervivencia, es la temperatura medida en grados Celsius. Si decimos que estamos a 0 grados en el refugio del Cotopaxi, no significa que no haya temperatura o que no haya energía térmica. Significa que estamos en el punto de congelación del agua, y si mañana estamos a 10 grados y pasado a 20 grados, no podemos decir que 20 grados es el doble de calor que 10 grados, porque el punto de partida es arbitrario. En el contexto de la salud, muchas puntuaciones de pruebas psicométricas o escalas de dolor numéricas se tratan a veces como intervalos, pero debemos ser cautelosos. Finalmente llegamos a la joya de la corona, la escala de razón. Esta tiene todas las propiedades de las anteriores. Clasifica, ordena, tiene intervalos iguales, pero además tiene un cero absoluto, un cero real, que significa la ausencia total de la característica medida. Esto nos permite hacer todas las operaciones matemáticas, incluyendo multiplicación y división, y decir con propiedad que un valor es el doble o la mitad de otro. La mayoría de las variables fisiológicas y operativas que ustedes manejan en la ambulancia pertenecen a esta categoría. Piensen en la frecuencia cardíaca. Si un paciente tiene 0 latidos por minuto, realmente hay ausencia de latido, está en asístole. Si un paciente tiene una presión arterial sistólica de 0, no hay presión, está muerto o en paro. Si tienen un tiempo de respuesta de 10 minutos y otro de 20 minutos, pueden decir con total certeza estadística que el segundo se demoró el doble que el primero. La edad, el peso, la talla, la dosis de adrenalina administrada, el volumen de solución salina infundido, todas estas son variables de razón y son las más robustas para el análisis estadístico avanzado. Ahora que tenemos este marco teórico, quiero que aterricemos estos conceptos en la práctica clínica diaria, en lo que ustedes van a ver cuando se suban a una unidad de soporte vital avanzado. Hablemos de la hemodinamia. La presión arterial es una de las variables más críticas que van a medir, y aquí entramos en el debate entre el dato clínico y el dato estadístico. Ustedes usan un monitor multiparamétrico, quizás un Mindray o un SOL, que les arroja 3 valores: sistólica, diastólica y media. Matemáticamente son variables continuas de escala de razón, pero su interpretación va más allá del número. La presión arterial media, o PAM, que se calcula con una fórmula específica donde se suma la sistólica más 2 veces la diastólica y se divide para 3. Es la variable de mayor fidelidad para estimar si le está llegando sangre a los tejidos. Si ustedes registran mal este dato en el formulario 002, si redondean por pereza una presión de 85 sobre 50 a 90 sobre 60, están introduciendo un error sistemático que puede ocultar un estado de shock incipiente. Y hablando de shock, quiero introducirles una variable derivada que es vital en el trauma y que combina dos variables de razón: el índice de shock, que resulta de dividir la frecuencia cardíaca para la presión arterial sistólica. Miren la belleza de la bioestadística aplicada. Tenemos dos números que por separado quizás no nos alarman. Un paciente joven que se accidentó en su moto puede tener una frecuencia de 100 y una presión de 100. Ambos valores parecen limítrofes, pero aceptables. Pero si dividimos 100 para 100, nos da un índice de 1.0. Y la bioestadística nos ha enseñado que un índice mayor a 0.9 es un predictor potente de transfusión masiva y mortalidad oculta. Aquí es donde la variable deja de ser un número frío y se convierte en una herramienta de triaje que salva vidas.
transformando datos cuantitativos en una decisión clínica cualitativa. Este paciente está inestable y necesita transporte inmediato. Pero no todo es tan sencillo. La geografía de nuestro Ecuador nos juega trucos que la bioestadística debe corregir. Hablemos de la oximetría de pulso. La SpO2 es una variable cuantitativa continua de razón que va del 0 al 100%. Los libros internacionales escritos en ciudades a nivel del mar como Boston o Londres les dirán que una saturación menor a 94% es hipoxia y requiere oxígeno suplementario, pero si ustedes aplican esa regla ciegamente aquí en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, van a terminar poniéndole oxígeno a medio mundo innecesariamente, gastando recursos y quizás causando daño por hiperoxia. La bioestadística nos obliga a contextualizar la variable altitud. En la sierra ecuatoriana, la presión barométrica es menor, por lo que la saturación normal basal puede oscilar entre 90% y 94%. Esto nos demuestra que el valor de una variable no es absoluto, sino que depende del contexto poblacional donde se mide. Si ustedes no entienden esto, sus diagnósticos estarán sesgados por la geografía. Hay una aplicación crítica de estas escalas de medición que a menudo se nos escapa y que es la diferencia entre un tratamiento exitoso y una iatrogenia letal, y me refiero a la farmacología aplicada en la ambulancia. Piensen en esto. La dosis de un medicamento es la variable cuantitativa de razón por excelencia. Si ustedes administran 1 miligramo de adrenalina, es una cantidad exacta. Si administran 0,5 miligramos, es exactamente la mitad. Y si administran 0, no hay efecto, el 0 es absoluto. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto errores donde se trata a la dosis como si fuera una variable ordinal o de intervalo, donde el paramédico piensa, bueno, le puse un poquito más, no pasa nada. En una escala de razón, ese poquito más es matemáticamente cuantificable y fisiológicamente impactante. Si ustedes calculan mal la dosis de fentanilo o ketamina basándose en un peso estimado al ojo, variable continua sujeta a error, en lugar de usar una cinta métrica o una balanza si fuera posible, están introduciendo un error de medición en una variable de razón que puede causar una depresión respiratoria. La precisión en la recolección del dato peso del paciente es vital para la variable dosis a administrar. Además, quiero que consideren las variables compuestas o scores. Ya hablamos del índice de shock, pero hay uno más que usarán mucho, el RTS o Revised Trauma Score. Este es un ejemplo fascinante de cómo la bioestadística toma variables de diferentes naturalezas y las mezcla en la licuadora matemática para darnos un pronóstico. El RTS toma la escala de coma de Glasgow, que es ordinal, la presión arterial sistólica, que es de razón, y la frecuencia respiratoria, que es de razón, y las codifica, les asigna valores de 0 a 4, convirtiéndolas en variables ordinales para luego sumarlas. Se dan cuenta de la manipulación de datos que hacemos, transformamos datos continuos en categorías para tomar decisiones rápidas de triaje. Entender que el RTS es una simplificación estadística de la realidad fisiológica les ayudará a no confiar ciegamente en el número si su ojo clínico les dice otra cosa. Y un último punto sobre la ética del dato y el sesgo de digitación. En los estudios que hemos hecho sobre las hojas de atención prehospitalaria en Ecuador, encontramos un fenómeno curioso y preocupante. El 90% de las frecuencias respiratorias reportadas son 18 o 20 estadísticamente. Eso es imposible. Es una imposibilidad probabilística que todos los pacientes respiren a 20 por minuto. ¿Qué nos dice esto? Que no estamos contando, estamos inventando o estimando, estamos convirtiendo una variable cuantitativa continua, la respiración real, en una variable nominal normal por pereza. Cuando ustedes hacen esto, destruyen la capacidad del sistema de salud para detectar patrones reales de dificultad respiratoria. Por favor, cuenten durante 60 segundos, respeten la variable, porque ese número 22 o 24, que es sutilmente diferente de 20, puede ser el primer signo de una acidosis metabólica o de una sepsis que el 20 inventado está ocultando.
Así que llévense esto. Las variables no son solo números para llenar cajas en un software, son la representación numérica del sufrimiento y la fisiología de su paciente. Trátenlas con el mismo respeto y precisión con el que manejan un bisturí o una aguja, porque un dato mal medido es un diagnóstico perdido. Ahora sí. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente unidad.